La hada bebé es una villana. Hola mis bombones, espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Ya estamos de regreso con otro video que no pueden perderse. Gracias por acompañarme una vez más. Prepárense, porque lo que viene está buenísimo. Así que acomódense bien, que esto ya comenzó. Capítulo 30. El ambiente se había puesto más espeso que sopa de frijoles olvidada al fuego. Hylon, firme como roble, le dejó claro a la duquesa y Brole que poco importaba si ella era la madrina de la niña. Lichesia no quería irse con ellos, y él se aseguraría de que nadie impusiera su voluntad sobre esa pequeña. Ante estas palabras la duquesa guardó silencio, pero en lugar de molestarse, una sonrisa comenzó a brotar en su rostro, seguida por una carcajada. Luego habló con tono burlón, admitiendo que aquello sonaba bastante interesante, aunque no entendía cómo se atrevía él a hablarle de forma tan presuntuosa. ¿Quién se creía que era? Hylon no vaciló. Respondió que él era un caballero sagrado y además el caballero de compañía de esa niña. Seria meditó en voz alta que no sabía que su ahijada contaba con una escolta tan formidable. Aún así, dejando ese detalle de lado, dijo que lo más importante era que Lichesia regresara a su casa. Con una estrategia más dulce que galleta recién horneada, le ofreció a la niña un peluche de cachorro si volvía con ella. La pequeña comenzó a balbucear, pero de pronto el conde Kier dio un paso hacia adelante. La duquesa lo percibió como movimiento peligroso, pues le había indicado expresamente que no interviniera. Kier, no obstante, se agachó para quedar a la altura de la niña. La llamó con suavidad y le notificó que había llegado por ella al templo. Hylon en silencio solo observaba la reacción de la pequeña. Con una sonrisa ligera, Kier le sugirió a la niña que volviera a casa. Pero esa reunión no era de casualidad. Unas escenas atrás, Jahan le había notificado a su jefe que Hylon era el caballero sagrado que acompañaba a Lichesia. El conde montó en cólera. El templo otra vez metía su cuchara en su vida familiar y quiso saber de inmediato dónde estaba. Jahan le informó que habían estado rastreándolos y suponía que se encontraban en alguno de los templos de la ciudad. Karjan gritó preguntando hacia dónde se dirigía su padre, y fue en ese instante que la duquesa y Broyle intervino. Resultó que lo había seguido porque lo había notado un poco extraño. Siendo el conde un mago negro, dirigirse a un templo sagrado era bastante riesgoso. Si lo atrapaban, no volvería a ver a sus hijos. La duquesa le pidió que pensara bien las cosas. Kier seguramente sería encerrado en la sala de interrogatorios y su historia terminaría allí. Si atacaba el templo, podría ser eliminado sin piedad. Así que ella se ofreció como acompañante y vocera de él, con la condición de que se mantuviera en silencio, que no interviniera y que jamás usara su magia negra dentro del templo. Volviendo al presente, Seria reflexionó que había sido muy insistente con Kier respecto a su comportamiento. La energía del conde era volátil. Kier alzó la mano y le dijo a su hija que era hora de regresar a la mansión, pues ella era parte de la familia Basilia. Sus palabras hicieron ruborizar levemente a Lichesia. La niña apretó su pequeño puño y pensó que entendía que él intentaba ser convincente como una serpiente astuta. Su fama como líder de la serpiente lo antecedía. Admitía, sin embargo, que esa expresión que él había puesto le era difícil de rechazar. Cerró sus ojos con fuerza, intentando evadir la escena. Kier interpretó esto como rechazo, y su rostro se llenó de angustia. Lichesia, sin decir una palabra, se aferró a la capa de Hylon, mientras pensaba que quizás debió quedarse en su habitación. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo de mantequilla. Kier, más angustiado que nunca, la llamó varias veces, pero la niña no reaccionaba. Bajó la mano vencido y le dijo a Lichesia que no entendía por qué no quería irse con su padre. Los clérigos sintieron una vibra particular. Una especie de opresión brotaba del conde y comenzaron a preguntarse si ese noble de apariencia elegante era realmente quien parecía. No comprendían que lo que sentía era magia negra. El conde continuó hablando. Afirmó que pensaba que su hijo mayor Belceo se había llevado a la niña, pero al parecer Lichesia lo había abandonado. Ella meditó sobre su tristeza. Sabía que en poco tiempo el conde podría llegar a liberar su magia. Comprendía que aquel hombre era el amo del inframundo, frío y cruel. Entonces,
por qué se mostraba tan humano en ese instante. ¿Acaso era su culpa? Kier cayó en una espiral de pensamientos. Se preguntó qué había hecho mal como padre. Mientras tanto, la hada percibió una sombra moverse a su alrededor. Sabía que el conde estaba empeorando y pensó que tal vez la única forma de detenerlo sería bofetearlo y gritarle que se calmara. Por su parte, el caballero sagrado no intervenía. Lichesia se percató de algo inquietante. Hylon estaba esperando que Kier utilizara su magia negra para así tener una excusa y atacarlo. Él ya estaba preparando las cadenas de la condena. La niña entendió que debía actuar pronto. Entonces Kier se lamentó y le preguntó por qué los rechazaba. Lichesia respondió que él no había hecho nada malo, pero sus palabras solo empeoraron la situación. El mensaje fue claro: no eres tú, soy yo. Y eso implicaba que no había nada que él pudiera hacer para recuperarla. La duquesa trató de llamar la atención de su discípulo, pero Kier ya estaba sumido en su tormenta emocional, con una expresión que rozaba la locura. Le gritó a la niña por qué lo había abandonado. Lichesia, viendo que no había más opción, se lanzó hacia él para detener la activación de su magia negra. Justo cuando Hylon estaba a punto de sellar la situación, alguien interrumpió la escena. Era Belceo. Con decisión y sin pensarlo dos veces, golpeó el rostro al conde con el puño. La protagonista quedó impactada. El hijo mayor de los Basilian acababa de intervenir con la precisión de un rayo. Bombones, les digo la verdad, esto fue muy fuerte. No me pareció para nada correcto que esta fuera la única forma de despertar al patriarca de los Basilian. Ver a un hijo golpear a su propio padre me pareció chocante. Sí fue una medida desesperada. Y quizás el pequeño de 12 años creyó que era la única manera de salvar a su familia. No olviden que Belceo le prometió a su mamá que protegería el condado, incluso de su propio padre. Fue una escena intensa, sin duda. Así que es mejor seguir avanzando. Por esto, vámonos al siguiente capítulo para descubrir qué pasó después. Capítulo 31. El golpe que Belceo propinó al conde retumbó no solo en la sala, sino también en la atmósfera cargada de lo que envolvía. Fue una acción desesperada, pero al parecer efectiva. El joven conde le pidió con firmeza a su padre que reaccionara, que recordara en dónde se encontraba. Kier, con una voz tan gélida como el mármol, respondió que él sí sabía dónde estaba, pero que Cheshire lo había abandonado. Las palabras calaron hondo y el hijo mayor, visiblemente molesto, le gritó que ya basta. Lichesia trató de intervenir y expresó que estaba cansada, que solo quería dormir y que todo terminara de una vez por todas. Belceo reflexionó en silencio, pero pronto aceptó que llevarla a descansar sería lo mejor. La duquesa, al ver que la tensión comenzaba a disiparse, consideró que lo peor ya había pasado. Con serenidad ayudó a su discípulo a incorporarse y le comentó que su ahijada no parecía tener intenciones de regresar. Aún así, opinó que los adultos debían tener una conversación aparte, lejos de los oídos infantiles. En esa reunión solo estarían presentes su discípulo, el caballero sagrado y ella. Mientras tanto, en otra parte del templo, Lichesia sabía muy bien que habían estado al borde de una tragedia, pero por suerte el joven conde intervino a tiempo. Aún así no podía evitar preocuparse por Kier, ese maestro del inframundo cuya energía parecía tambalearse entre la razón y el colapso. Estando bajo la protección de Hylon, la pequeña hada estaba a salvo de los cazadores de las criaturas místicas, pero la imagen de Kier siendo rechazado seguía pesando sobre ella, como una nube gris. Recordó la propuesta del conde de regresar con él a la mansión y la expresión con la que lo había dicho. Esta situación aún le dolía mucho a la niña. Finalmente, ambos chicos llegaron a la habitación. Belceo cayó sentado en el suelo, aún sosteniendo entre sus brazos a Lichesia. La niña lo llamó suavemente. El joven, temblando luego, sin contenerse, la abrazó y le pidió disculpas. La hada pensó que por más que él aparentara firmeza, seguía siendo un niño, enfrentando una tormenta demasiado grande para su tamaño. Por eso decidió consolarlo con un cálido abrazo. Al sentir aquel gesto, Belceo se sorprendió primero y luego simplemente se dejó llevar por ese momento tan necesario para él. Sin embargo, ese instante fue interrumpido por una presencia en la ventana. Los gemelos del condado Basilian habían llegado
y Chuel, con su característico comentario ocurrente, señaló que pensaba que la habitación sería fea por estar en un templo, pero resultó bastante linda. Carhan añadió que no estaba mal, aunque le faltaba decoración del condado para sentirse como en casa. Ante su aparición repentina, Belceo reaccionó de inmediato. Sacó su espada y la apuntó hacia sus hermanos, y Chuel lo llamó por su nombre, mientras Carhan permanecía en silencio. El joven conde les ordenó que se marcharan de inmediato. El segundo hijo suspiró y también se preparó para desenvainar sus espadas gemelas. Dijo que había pasado tiempo desde que vieron a su hermano mayor, y que aunque estaban tristes, pero no se irían sin dar pelea. Lichesia no daba crédito a lo que veía. Pensó que ahora todo el mundo quería armar batalla como si el templo fuera un ring de boxeo. Belceo, en un tono sombrío, les advirtió que si no se iban, él sí regresaría a la mansión, pero lo haría acompañado de la calaca. Carhan, indignado, preguntó si de verdad esa era su intención, recordándole que eran hermanos. ¿Cómo podía amenazarlos así? Lichesia intervino y les exigió que se detuvieran, que no quería verlos pelear. Uno de los gemelos se disculpó. Belceo no dijo nada, solo guardó silencio. Mientras la pequeña suspiraba, aún así, el joven volvió a pedirles que se marchara. Y Chuel, sin rendirse, le pidió que se detuviera. Afirmó que Cheshire pertenecía al condado Basilian. Incluso añadió que su padre también lo creía y que todos querían que ella regresara. Le rogó que volviera, explicando que era la primera vez que tenía una hermana menor y que deseaba ser un buen hermano para ella. La niña, al ver la expresión tan lastimera de Chuel, le pidió que se detuviera. Le resultaba difícil sostener la mirada. Carhan también quiso hablar. Comentó que sin ella nada era divertido, que la necesitaban. Luego le preguntó directamente si no deseaba regresar a casa con sus hermanos. Lichesia meditó que quizás la veían como una muñeca, pero en sus rostros no había ni una pizca de juego, solo una profunda tristeza por no poder tenerla cerca. Entonces comprendió que no podía quedarse con la familia Basilian. Era una hada, y su presencia los pondría en peligro. Belceo, notando el peso del momento, la tomó en los brazos y declaró que ya bastaba, que Cheshire era una niña pequeña, cuyo juicio aún era inmaduro, y no podían intentar persuadirla con astucia. Los gemelos hicieron un puchero. Admitieron que su hermano tenía razón. Carhan añadió que lo pensara bien. Si algo le pasaba al conde dentro del templo, la situación se tornaría sin salida. Si ocurría lo peor, solo quedarían los hermanos, y debían cuidar los unos de los otros. Por eso, si Cheshire regresaba con ellos, podrían estar juntos y protegerse. El segundo hijo continuó hablando. Afirmó que no quería perder a nadie más, que su madre ya los había dejado atrás. Lichesia se quedó boquiabierta. No entendía de qué estaba hablando exactamente. ¿Acaso la condesa los había abandonado? Bombones, un secreto acaba de salir a la luz. Hasta ahora todos pensábamos que la fallecida condesa había perecido dentro del condado. Incluso existía un ataúd en el bosque oscuro como prueba, pero resulta que no. La realidad es otra. La condesa simplemente se marchó, dejando atrás a sus hijos y a su esposo. Las cosas se están poniendo cada vez más densas, así que vámonos al siguiente capítulo para seguir descubriendo los misterios que esconde esta historia. Capítulo 32. 5 años atrás, en la fortaleza de la serpiente, un pequeño niño de cabellos revueltos se encontraba en el jardín. Carhan había recolectado un ramo de flores silvestres con sus propias manos. Cada tallo era una promesa, cada pétalo una muestra del amor puro que sentía por su madre. Pensaba obsequiarlas para alegrar su día, sabiendo que ella estaba enferma. No podía salir de su habitación. Imaginaba ya su sonrisa, el brillo en sus ojos, y sentía que aquella sería su recompensa perfecta. Pero justo cuando estaba por llegar a la habitación de su madre, escuchó voces elevadas. Era su padre, el conde Kier, quien gritaba desesperado preguntándole a su esposa por qué deseaba hacer algo así. La voz quebrada del hombre cargaba más preguntas que respuestas, como si buscara en el aire razones que no lograban comprender. Preguntaba si él había causado dolor, si había hecho algo malo, pero Rose, con una serenidad que rompía más que calmaba, colocó su mano sobre el rostro de su esposo y le respondió que no, que él no había hecho nada malo. Las palabras eran dulces, pero también era un adiós. Kier, por la frustración, tomó la muñeca de su esposa con fuerza. Le exigió que si estaba decidida a irse con la calaca,
al menos lo hiciera frente a él. Era más una súplica disfrazada de orden. Su cuerpo temblaba como hoja sacudida por el viento, y su esposa lo sabía. Ella guardó silencio, ese tipo de silencio que pesa más que un grito. Y luego, con calma le dijo que no podía quedarse, aun si no pudiera volver a ver a sus hijos ni a su esposo. Debía marcharse del condado. La determinación en sus palabras fue un choque que impactó de lleno en el corazón del pequeño Carhan, quien observaba todo desde la puerta. Aún no entendía por qué su mamá quería irse. Las flores comenzaron a resbalarse de sus manos, una a una, como si también ellas se rindieran ante la despedida. Sin esperar más, el niño corrió hacia el bosque, dejando caer las últimas flores entre la hojarasca. En su mente inocente meditó que ni todas las flores del mundo habría sido suficiente para retener a su madre. Tal vez ellos, los hijos, fueron el problema. Ya de regreso en el presente, Carhan continuó narrando cómo su madre, aún sufriendo un dolor insoportable, se marchó del condado. Licencia reflexionó que ella creía que la historia de la familia Basilian tenía tintes trágicos, pero con un trasfondo bello, porque entre todos se querían profundamente. Sin embargo, la reacción desbordante de Kier cuando ella lo rechazó le reveló que habían heridas más profundas, cicatrices que aún no se cerraban. Y Chuel propuso que quizás lo mejor sería regresar al condado. Belseon respondió que si eso ocurría probablemente saldría a la luz de que Kier intentó utilizar magia de resurrección. Carhan le restó importancia, señalando que aunque lo descubrieran no tendrían pruebas concretas que su padre practicaba hechicería oscura. Y Chuel intervino con preocupación, diciendo que si eso se confirmaba, la familia Basilian caería en desgracia. Al menos podrían entonces cuidar a Cheshire, como la hermana menor que ahora era parte de ellos. Carhan añadió que por mucho que su padre lo intentara, jamás lograría traer de vuelta a su madre. Esa intuición era firme, pues él nunca se equivocaba. Además, mencionó con cierta renuencia que había una verdad que no se deseaba revelar, pero era momento de sincerarse. Su madre no era humana. Licencia no comprendió muy bien a qué se refería y les pidió que se explicaran. Ambos hermanos vieron al segundo con expresión severa, molestos por revelar información de más. Para suavizar la situación, Carhan explicó que ellos como hermanos ya habían discutido contarle a Licencia ese pequeño gran detalle. Entonces, con la aprobación de Belseon, continuó diciendo que su madre era en realidad una hada. Esa revelación, aunque inesperada, le dio sentido a la belleza etérea que todos los hijos del conde compartían. No hubo tiempo para ahondar en el tema, porque un estruendo repentino interrumpió la conversación. El sonido sacudió las paredes, haciendo que todos se alertaran. Licencia pensó que quizás el patriarca de los Basilian había metido la pata nuevamente. Mientras tanto, en la sala de reuniones del templo, poco antes de aquel estallido, se desarrollaba una conversación intensa, tal como lo había propuesto la duquesa. Solo 3 personas estaban presentes: Kier, Hailon y la propia duquesa. Ella, como maestra del conde, reflexionaba que la actitud de Hailon era realmente escalofriante. Tenía ese aire de poder oculto, de quien no necesita exhibirse para imponer respeto. Le recordaba mucho a su propio discípulo, lo cual solo reforzaba su mal presentimiento. Por su parte, Serea percibía un ligero olor a quechu en el cuerpo de aquel caballero sagrado. Claro, siendo inquisidor, su tarea principal era eliminar, y eso dejaba rastro. Kier rompió el silencio con una pregunta directa, que incluso incomodó a la duquesa. Quería saber si Hailon le había dicho a su hija que lo odiara. La acusación fue tan cruda que se sintió un vacío denso en la sala. Hailon suspiró con calma y respondió que Licencia nunca había hablado sobre Kier ni había mostrado señales de extrañarlo. Por eso consideró natural que la niña hubiera decidido huir del conde. Según él, el templo tenía la obligación de proteger a los más necesitados y por lo tanto cuidaría de la pequeña mientras fuera necesario. Kier apretó los dientes, tragándose su enojo, pero su poder oscuro comenzaba a escaparse sin control. Con voz grave le preguntó a Hailon qué clase de tonterías estaba diciendo. «Bombones, agárrese bien porque se vino otra tormenta». Kier, todo dolido y más perdido que las cabras de Heidi, terminó cara a cara con un caballero sagrado que hablaba en nombre de su hija. Y como si los dramas familiares fueran postres, los Basilian ya se estaban sirviendo el segundo plato. A este paso, el conde se ganaba unos buenos golpecitos con una silla, pero que esta vez se lo diera a su maestra, pues tenía más fuerza que esos niños. Pero bueno, nos vamos directo al último capítulo de esta parte, porque, aunque no lo parezca, esto fue solo el calentamiento para un caos con todas las letras.
Capítulo 33. El ambiente en el templo se tornaba cada vez más tenso. La calma aparente que había reinado hasta entonces se quebró cuando el caballero sagrado mencionó con total naturalidad que él mismo criaría a Lichesia en el templo. Aquellas palabras no cayeron nada bien en los oídos de Conde Kier. Su energía oscura comenzó a desbordarse sin reserva, como si sus emociones ya al límite no pudieran contenerse ni un segundo más. Hylon, con el mismo temple que le caracteriza, le preguntó si acaso había perdido el juicio. Kier respondió sin titubeos que estaba completamente en sus cabales. A un costado, la duquesa se mantuvo en silencio, observando como buena estratega. El caballero sagrado insistió en que lo más importante era respetar la voluntad de la niña, que había huido de su hogar. Agregó, sin una pizca de temor, que si el conde seguía actuando de esa forma tan impulsiva, terminaría siendo desechado por el mundo que tanto quería controlar. Kier preguntó si acaso había dicho algo inapropiado. La duquesa comprendió en ese instante que su discípulo estaba al borde de una crisis. Por eso tomó con suavidad su muñeca, un gesto que buscaba calmarlo antes de que todo explotara. Pero el patriarca de los Basilian no aceptó ese consuelo. Le pidió a su maestra con voz firme que lo soltara, pues terminaría llevándose al caballero al más allá, con esa cara que ya parecía más de locura que de sentido común. En su mente, el caballero lo había provocado de forma constante y por ello merecía ser eliminado sin más vueltas. La duquesa, con esa paciencia que solo da haber sido una heroína de guerra, le dijo que debía soportar la situación. Hylon, por su parte, permanecía alerta. Parecía un cazador esperando el momento preciso para abalanzarse sobre su presa. Sabía bien que Kier se estaba conteniendo. Entonces lo llamó por su nombre. Incluso, la duquesa giró el rostro, sorprendida por dicho gesto. En ese momento el caballero desenvainó su espada. Con absoluta claridad, expresó que si Kier deseaba eliminarlo y borrarlo de la faz de la tierra, podía intentarlo cuanto quisiera. La tensión subió como la espuma. Seria, siempre atenta, identificó la espada como un instrumento sagrado. Sabía que los caballeros sagrados poseían armas que cambiaban de forma según la divinidad que contenían. En este caso, la hoja resplandecía tanto que era evidente el nivel de poder que aquel hombre tenía entre manos, y Broyel reflexionó que estaban ante una apuesta de todo o nada. En ese choque se iba a decidir el rumbo del futuro. Kier, sin retroceder, preguntó si eso era todo lo que el caballero iba a hacer. Comentó que no hacía mucho la cadena de la condena estaba ansiosa por atrapar una nueva presa, y a juzgar por la situación parecía que el propio Hylon también quería acabar con él. El peliblanco respondió que su único propósito era la justicia. Le exigió al conde que dejara de esconderse y mostrara todo lo que era él. Sin más preámbulos, se lanzó al ataque. El espadazo fue directo al patriarca de los Basilian, una ofensiva que no admitía medias tintas. La duquesa reaccionó al instante. Sabía que aquello era demasiado peligroso, así que activó su poder para intervenir. El impacto fue tal que una explosión sacudió el lugar. Mientras tanto, en otro punto del templo, los hijos del conde subían unas gradas, discutiendo lo que acababan de escuchar. Tenían sospechas de que su padre había utilizado magia negra, lo que podía traer consecuencias muy graves. Lichesia reflexionaba en silencio, intentando entender lo que verdaderamente estaba ocurriendo. La situación era más caótica de lo que cualquiera hubiera imaginado. El templo ya no era un templo, era un montón de ruinas. Al llegar a la cima, la hada y los tres hermanos se toparon con una imagen de puro caos. La zona baja del templo estaba hecha a pedazos. En medio del caos, la joven observó a la duquesa y Broyel enfrentando al caballero sagrado Hylon, mientras Kier observaba la escena con atención. Lichesia comprendió que la duquesa era una persona extremadamente fuerte. Había sido heroína de guerra décadas atrás, pero eso no garantizaba una victoria segura. Su rival era joven, un caballero activo y portador de una arma sagrada. Si Broyel perdía, Kier no tendría más remedio que usar su magia oscura, y en ese momento un recuerdo la atravesó como un rayo. Karhan había mencionado que su madre era una hada. Eso significaba que la verdad que tanto deseaba descubrir probablemente se encontraba en el condado. Por eso debía salvar al conde. Sin pensarlo dos veces pidió que la lanzaran hacia la zona de combate. Señaló exactamente dónde debía caer, dejando en claro que no aceptaría un no por respuesta. Los tres hermanos se quedaron pasmados.
Le preguntaron si había perdido la razón y le recordaron que eso era imposible, pero la hada respondió con seriedad que todos estaban luchando por su culpa. Belcéon y los gemelos no pudieron refutar aquella afirmación. Era la pura verdad. El joven conde meditó que si la hada llegaba al campo de batalla, tal vez lograría detener la pelea. Pero la situación había escalado tanto que el conflicto ya era más feroz de lo que cualquiera había imaginado. Y Chuel comentó que en lugar de empujarla, la iban a detener. Sin embargo, Lichesia pensó que no había tiempo para debates. Se soltó de los brazos del joven conde y anunció que iría ella misma. Belcéon gritó su nombre con desesperación. No podían creer que aquella niña estuviera corriendo directo hacia el epicentro del combate. Lichesia por su parte razonó que sin importar cómo la lanzara, cualquiera de los 3 adultos en el campo sería capaz de atraparla. Aquella era la única forma segura de detener el enfrentamiento. Pero justo en medio de su carrera, un pedazo de concreto se desprendió y la pequeña comenzó a caer al abismo. Los 3 hermanos, al ver la gravedad de la situación, se pusieron en alerta. Un círculo mágico se activó. Fue el tercer hijo del condado quien lo invocó, generando una especie de cuerda hecha de poder mágico que sostuvo a la niña en el aire. Sin embargo, su magia aún era inestable. Nunca había tenido un maestro que lo guiara. La cuerda comenzó a sacudir a la pequeña como si fuera un trompo descontrolado. Lichesia terminó siendo lanzada aún más alto, básicamente a una altura que jamás imaginó alcanzar, pues debía caer, no subir. Y Chuel tenía el rostro desencajado. No podía controlar la magia y sentía que todo era su culpa. Quiso dibujar un nuevo círculo mágico, pero estaba tan nervioso que no logró concentrarse. Los adultos escucharon un sonido. Eran los gritos de Lichesia, que caía a toda velocidad hacia el salón principal. Kier fue el primero en reaccionar, gritando el nombre de Cheshire. Hylon activó las cadenas de la condena, que se alistaban para atrapar a su próxima presa. La niña estaba a segundos de estrellarse contra el suelo. En el último momento, el conde la atrapó. Respiró aliviado al sentir en sus brazos a la niña. Había tenido que activar parte de su magia oscura, pero no le importaba. La sostuvo con fuerza, como si todo el caos alrededor no tuviera importancia. Lichesia tenía el rostro sonrojado, llena de asombro por aquella escena tan inesperada. Sin embargo, el panorama no mejoraba. El ambiente se volvió aún más denso. El poder oscuro cubría por completo al conde, mientras las cadenas de Hylon se preparaban para envolverlo como si fuera su última presa. Bombones, todo se ha complicado, y cuando digo complicado hablo de magia oscura, espadazos brillantes, hadas voladoras y peleas que aparecen en torneos de artes místicas, tipo Harry Potter. Lichesia se lanzó al ruedo sin red, y ahora Kier, que no se aguanta a sí mismo, se convirtió en su salvador. Pero bueno, solo quería recordarles que esta serie la tenemos al día. Como ya saben, estamos esperando que se acumulen los próximos 4 capítulos. Pero debía de informarles esta situación porque la editorial tiende a tomarse descansos muy aleatorios, como vacaciones sorpresas. Les agradezco muchísimo la paciencia, el cariño y el apoyo. Seguiremos con las actualizaciones mensuales, así que estén atentos. Pero por mi parte, esto es todo por hoy. Así que nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye bye. Por cierto, si desean apoyar a este canal, pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.